Yo en la secundaria ya quería hacer óperas. En mi casa, no sé por qué situación, los domingos se iba con mucha frecuencia la luz. Entonces yo tenía que caminar hasta casa de mi abuela, 1 hora aproximadamente, para poder sintonizar la ópera que iban a pasar en el canal 11. Yo creía que era muy fácil pedirles a 5 compañeros del salón, pues apréndete estos roles, ¿no? Y cántalos. Y me decían, ok, a ver, ponnos el audio, o de qué se trata musicalmente lo que quieres hacer, vamos a escucharlo. Teníamos un maestro de música con muchas limitaciones, ¿no? Muchas limitaciones como músico, y cuando lo oyó digo, eso no se va a poder hacer. Algunos familiares míos son carpinteros, mi abuelo era carpintero, constrúyeme estas tarimas, constrúyeme estas columnas. Incluso mis familiares me decían, pero es muy difícil, o sea, sí lo puedo hacer, pero esto que me estás pidiendo va a llevar mucho tiempo, va a llevar mucho material, es muy caro, si esto yo no lo puedo hacer, como si me dijeras, hazme una silla, ¿no? Era de La Bohemia, me acuerdo muy bien. Pues hicimos una versión muy pobre de esa ópera en la escuela, pero con mucho entusiasmo, y yo tenía muchas ganas de realizar las cosas, entonces solo pude hacer una versión teatral. Yo puse unas telas, unos muebles que quisieron ser como los del Metropolitan Opera House, como los de un gran teatro, y fallé. Pues estaba muy distante de lo que yo quería, de lo que yo veía yo veía las óperas en el Canal 11 y en el 22, veía las producciones del Metropolitan Opera House de Nueva York, de la Scala de Milán, y pues no se parecía a eso. Ya después estudié música, estudié canto, me relacioné con especialistas, y empecé a darme cuenta que hacer ópera era muy difícil. Es muy limitado lo que un artista emergente, un artista lírico emergente puede realizar en el país. Hay una compañía de ópera nacional con cartelera estable, únicamente Ópera de Bellas Artes. Entonces ya si estamos hablando no nada más de la música vocal en general, sino del género operístico, pues no hay absolutamente nada. Luego ya después en la escuela de música, en la entonces Cardenal Miranda, volví a intentar hacer una compañía y volví a enfrentarme a los problemas, ¿no? Ahí me empecé a dar cuenta que no puede ser todo de cuates. Mireya Cueto, la gran titiritera del siglo pasado en este país, lo decía, el arte no se hace por dinero, pero sí se hace con dinero. Compra los materiales adecuados, hazlo con los materiales adecuados, hazlo en los lugares adecuados, hazlo con las herramientas adecuadas y págale a la gente. La ópera es muy cara, todo el mundo lo sabe, eso es algo que no podemos negar. Muchas veces un producto carísimo es un producto muy bueno, ¿no? Un Ferrari es carísimo. Pues está bien que sea cara, el problema es que si tú no dispones de 5 millones de pesos, la pregunta es ¿por qué te tienes que empeñar en hacer un producto de 5 millones de pesos si no los tienes? Para que eso sea rentable, pues implicaría que el costo de la entrada fuera elevadísimo. Y creo que a veces ni así, porque a veces hay más personas involucradas en el proceso de producción y sobre el escenario que en butacas. Era un gran acertijo, ¿no? ¿Cómo puedo llevar esto a muchos lugares donde estén los cantantes en vivo y donde la producción sea de calidad? Hasta que una amiga que quiero mucho, una gran cantante, Rosario Aguilar fue su examen de titulación y me dijo, oye, pues échame la mano, ¿no? Quiero hacer Traviata. Y yo sí le dije, ¿para qué haces una ópera que requiere mucha producción si no tienes nada? A mí me impactó mucho una puesta en escena de Ludwig Margules que yo vi hace más de 2 décadas, donde había un viaje al pasado. El primer acto estaban en un aeropuerto en la época actual y en el último acto ya estabas en un montaje del siglo XVIII. Y a mí me encantó esa idea de ir hacia atrás, hacia el origen de una historia. Pues lo vamos a hacer así. Vamos a hacer el primer acto, una pachanga actual, y la última escena la vamos a hacer en el siglo XIX. Y ahí era donde yo tenía problemas, porque dije, entonces la última escena se tiene que parecer a una puesta en escena tradicional. En algún momento dije, ok, me voy a casar con una sola cosa. Quiero que sea blanco y negro. Quiero que todo se reduzca
a una idea cinematográfica. Y si lo filmamos como una película blanco y negro, la avejentamos. Yo mismo empecé a decir eso que a lo mejor no va a funcionar. Era la historia de mi vida, ¿no? El amor que siempre le he tenido a Chaplin. Desde niño yo fui un enloquecido de Chaplin, un enamorado del gordo y el flaco. Y pues a alguien que hacía diseño gráfico le dijimos, pues grábanos, ¿no? Grábanos y tocó ahí, empezamos a experimentar cómo iba a funcionar. Tocó el pianista, cantaron ahí en vivo, se grabó, nos echamos la bendición y a ver cómo corrían música y película al mismo tiempo, ¿no? Pero cuando yo lo vi, cuando yo vi la sala oscurecida, cuando vi la película, cuando vi el ruido visual en la película, ahí están, empezaron a caerme un montón de veintes. Recuerdo que una artista a la que yo admiro mucho estaba en la función, que la admiro mucho como artista escénica. Cuando empezó a proyectarse el cuarto acto con la película, recuerdo claramente que ella hizo así, como diciendo, aquí hay otra cosa. Ese simple gesto de interés me motivó. Y alguna vez le comenté a Marta, tomándonos un café, incluso con miedo en mis labios, con el miedo a que me dijera ella, no va a funcionar, ¿qué te está pasando? ¿Qué ideas tienes? Le confesé, le dije, imagínate si si grabáramos una ópera completa, la avejentáramos toda en blanco y negro, y los cantantes participaran musicalizando en vivo. ¿No crees que sería más económico? ¿No crees que sería más práctico? ¿No crees que sería elegante? ¿No crees que sería poético, que lo podríamos llevar a muchos lugares? Podríamos vender con mayor facilidad, a menor precio la función, y podríamos pagarles a los cantantes y que quizás podría funcionar. Ella coincidió con todo. Desde que me platicó la idea Osvaldo, absolutamente creí que iba a funcionar. Ver la practicidad, ver la magia, la funcionalidad, pues me hicieron apostarle completamente al formato y desear llevarlo lo más lejos posible. Yo empecé a estudiar gestión cultural justamente porque dice Alejandro Esquer que hay dos tipos de artistas, los que tienen hélice y los que no, ¿no? Entonces yo quería ser de estos que sí, que hacen realidad las cosas, ¿no? Y que no se quedan de forma pasiva esperando que alguien más las realice y los lleve con ellos. Es que el chiste, reitero, no es buscar el hilo negro, ¿no? Es buscar una forma alternativa de realizar las cosas bien hechas. Un productor nos ofreció, a mí me dijo, quiero que dirijas la Cambiale di Matrimonio de Rossini, la quiero hacer versión para niños. Me arriesgué, ¿qué te parece si la hacemos así? Híjole, no tengo ni idea de lo que me estás hablando, no sé de cómo se va a ver, no sé cómo va a funcionar, pero sí tengo que reconocer que se arriesgó y que dijo, ok, está bien, la vamos a hacer así. Pues nos permitió mucho jugar con el absurdo y con la ingenuidad y con los efectos especiales muy elementales, ¿no? Que son también como característicos de los primeros experimentos cinematográficos. Y si Méliès pudo, ¿por qué no vamos a poder nosotros? Vamos a empezar a grabar en cuanto salga el primer rayo de sol. A las 6 de la mañana tenemos que empezar a grabar y aproximadamente a las 6 de la tarde tenemos que haber filmado todo. Se filmó en un departamento, literalmente los vestuarios que cada uno consiguió. Se dio la función, la primera función, la gente salió fascinada, la gente salió encantada y entonces pues eso me llenó de mucha alegría. Al final funcionó. Originalmente, en tiempos de Manuel de Falla no había mucho video, se hacía con marionetas, con títeres. Hoy de alguna manera es cambiar la multimedia antigua por la multimedia moderna, ¿cierto? Estás comprendiendo muy bien lo que queremos hacer. Sí, creo que entendí de qué se trata, ¿no? Eso. Alguna vez alguien un poco escéptico nos decía, es que yo le tengo mucho miedo a los formatos tecnológicos, modernos, pero yo creo que lo que realmente estamos haciendo es combinar lo mejor de lo antiguo, de lo viejo,
con una ayudadita de lo moderno sin que se confundan y sin que lo tecnológico, lo moderno devore a lo tradicional. También dentro de nuestras producciones el retablo de Maese Pedro, de Falla, que a pesar justamente de ser un texto complicado, decidimos también enfocarlo a público infantil. Ay, yo tengo que confesarlo, yo creo que Retablo de Maese Pedro no está terminado todavía. Pese a que nos dejó muchas satisfacciones, una de las más grandes que nos ha dejado Ópera Cinema, que fue haber ido a Navojoa a montar una ópera completa, no un recital, no un flash mob. Nos llenaron el teatro de 2000 niños. Nos estaban sentados en las escaleras, estaban los niños sentados en el proscenio y les encantó. Vieron la película y era como, ¿qué es esto? Y se dejaron llevar. Era en español, había cosas del español antiguo que les daba risa. Eso está padre, ¿no? Cuando terminamos la función yo dije, es que este es un camino. Trajimos una ópera completa a 2000 niños que a lo mejor la mitad de ellos nunca en su vida iban a ver una ópera. Nunca. Entonces nos dejó muchas satisfacciones, pero se hizo muy apresurado. Queríamos contar con los títeres de Mireya Cueto. Tuvimos la desventaja de que los títeres con los que creíamos que íbamos a contar, pues un día antes de la filmación se nos avisó que no íbamos a contar con ellos. Entonces tuvimos que realizar unos títeres planos muy rápido, con los que yo no estoy contento todavía. Es una heridita que yo traigo en mi corazón todavía. Pero dije, ahora ¿quién va a querer? Necesitamos otro productor, ¿de dónde va a salir? Lo llevamos a un festival donde gustó tanto que nos lo quisieron copiar. Lo llevamos a algunos otros espacios, a algunos estados, no lo comprendieron. Hubo momentos de oscuridad, la llegamos a pasar muy mal. O sea, llegamos a sentirnos muy tristes en algún momento. Yo me desalenté. No sentí la energía para buscar cómo realizar un nuevo título. Y lo abandoné. Y Marta, y ella dijo, yo creo en esa idea que hicimos, voy a pedir apoyos, dijo, voy a leer todas las convocatorias. Ella se empezó a tomar las cosas en serio. Y yo la veía con su computadora, sentadita aquí, sentadita allá, yendo para todos lados. Y a veces se acercaba a mí y me decía, oye, si hiciéramos otro título de Ópera Cinema, ¿cuánto crees que costaría esto? ¿Cuánto crees que costaría? Le empezó a dar estructura, con paciencia, con mucha paciencia empezó a darle estructura. Creo que soy una persona, sobre todo, necia. Y no soporto un no por respuesta. Decidí apostarle completamente al formato y decirle a Osvaldo, ¿sabes qué? Vamos a seguirlo realizando, sea como sea. Si nos hubiéramos quedado pensando en las cosas que no podían funcionar y las cosas que no teníamos, que no eran ideales, pues nunca hubiera visto la luz este proyecto. Pero decidimos realizarlo a pesar de todo, y a pesar de todo funcionó. Y de repente ella llega y dice, ya está, aquí está. Un día resultó que floreció gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Yo tenía la intención de desarrollar un proyecto que sí se pudiera compartir con otras agrupaciones y que pues sí abrazara a más artistas. Y por supuesto que nos hizo tener las expectativas más altas, ¿no? Y decir, bueno, si esto resultó tan bien sin tener nada, esto tiene que ser fabuloso, nos tenemos que lucir, tenemos que hacer que valga cada peso invertido y cada minuto invertido. Y creo que entonces nos permitió justamente jugar con otros recursos técnicos también y aprender de ellos, y con las producciones que vengan, pues ya sabemos otras cuestiones que podemos incorporar y de qué manera pueden funcionar. Una fue el ocaso, el maestro Dimitri Dudin, que también fue como un sueño, ¿no? Y que yo le haya comentado que yo estaba experimentando con un formato que tenía que ver con el cine. Recuerdo su reacción inmediata, que me dijo, sí, vamos a hacerla así. Yo estoy muy agradecido con él. A mí me encanta lo que hicimos con el ocaso, porque quedó una obra muy contrario a lo que habíamos hecho antes, que andábamos mucho por el rollo de la comedia, que a mí me gusta mucho la comedia, y andábamos en la onda Chaplin, pero como esa era una obra oscura,
Y entonces ahora tuvimos que ir más hacia el expresionismo alemán y pensar en obras como Nosferatu, como Metrópolis, donde el ambiente es sórdido absolutamente. También me parece de película que dentro de la gran inteligencia de Marta haya dicho, vamos a hacer esta opereta de Offenbach y vamos a llamar a Asiswall. No lo veía, para mí era un sueño. Para mí era tener un Chaplin vivo. Sin embargo, le dije y inmediatamente aceptó, claro que sí. Y luego Marta me preguntó, ¿y quién sería el otro payaso? Inmediatamente pensé en Perico. Hay algo muy puro en Perico. Hay algo muy entrañable en Perico. Y entonces cuando ya estábamos en los ensayos de ellos dos, yo decía, qué lejos hemos llegado. Creo que después de haberme sentido yo desanimado, el amor, la inteligencia y el talento de Marta le inyectaron vida. La idea es justamente eso, llevarlo a más espacios, que muchos cantantes puedan hacerlo, porque México es un semillero de cantantes, pero a veces no tienen dónde poder realizar su trabajo con títulos de ópera completos. Que disfrute nuestra propuesta. Muchas gracias. Muy chida, la verdad, una ópera que realmente llame la atención de jóvenes, siento que es algo muy difícil. Yo venía indispuesta a decir, hay una ópera como que... Pero la verdad es que está muy digerible, el ambiente es muy bueno, la música es muy buena, los actores son buenos y creo que las personas que cantan realmente impresionan mucho. No me lo esperaba para nada. O sea, de hecho, cuando dijeron, sí, es una película muda con ópera, y yo, ¿cómo? Esto puede ser un buen acercamiento para alguien que nunca se ha acercado a la ópera y decir, ok, puedo empezar a conocer por este medio. Me encantó la ópera, la música, porque yo nunca la había escuchado en mi vida, hasta ahorita. Entonces me encantó, me voy bien fascinado. Yo nunca había venido a una obra de teatro, me impresionó las voces de estas personas, pues cómo lo conjuntan para que sea una buena película. Se siente más viva la película, o sea que habla de temas pues pertinentes para toda la sociedad, habla de la naturaleza, del amor, de la familia. A mí me llegó a recordar a mi abuelita cuando veíamos las películas en casa, pero ahorita está inmersa en los tres temas, ¿no? Porque veía tantito al piano, al pianista que estaba muy duro, estaban con los ojos en la pantalla, pero al mismo tiempo la voz de los sopranos. Luego cuando vemos videos así de ópera, pero no son en vivos, así que cuando ya los ves en vivo se siente más padre. Es la primera vez que la vi, llegué tarde 5 minutos, ¿sí? Yo dije, ¿por qué aplaude, no? Yo he visto muchas veces a Charlie Chaplin, sí, en películas y pues nunca le han aplaudido. Y yo, mi sorpresa, cuando veo que era en vivo, ¿no? La soprano que estaba musicalizada, estaba cantando, el pianista estaba musicalizando. Ciertamente la ópera en vivo es maravillosa, sí. Pero cuando la combinan con el cine mudo, lo contextualizan y dices, wow, no pensé que esta ópera hablara de eso, por ejemplo, ¿no? Ciertamente platicaba con mi esposa, mira, pues la alta burguesía en el juego en los juegos y demás, ajá. Sin embargo, la ópera puede ser entendida por todo público, por todo, de cualquier nivel cultural. Sí, genial, es de lujo, en verdad. Chico de 14 años, se quedó, estaba en primera fila. Me asombró que nos buscó en Instagram y nos compartió las fotos y los videos que él había sacado de la ópera porque le significó algo. Y yo no sé si él se vaya a ser un amante de la ópera. Yo no esperaba, y al día de hoy no espero, la aprobación del público que le gusta la ópera. Uno de los técnicos, el de audio, nunca se me va a olvidar, estaba junto a mí, viendo la película, empezó a correr, empezaron a musicalizar y él no dejaba de reírse. Pero era una risa auténtica, va a ser para otro público,
para el que nunca va a la ópera, para el que ni idea de que un día, para el que ni sabe que existe. Estos son los que me van a importar de hoy en adelante. Y lo que está haciendo es devolverle un poco justamente ese carácter popular. Vamos a presentarlo en una unidad habitacional y entonces a proyectar sobre los muros del edificio y que cada persona salga con su silla y en la noche comparta esta experiencia que más popular y accesible que eso. Pues también volvemos a cómo se hacía el cine en sus inicios, ¿no? Y creo que no hay una disciplina artística más arraigada a la gente en la actualidad que el cine. Pues era primordial para nosotros de verdad ir a esos espacios donde no iba a suceder de otra forma. Pues estamos listos, ¿no? Estamos listos. Vamos a escuchar ópera y vamos a ver cine. Si ustedes piensan o han desarrollado la idea de que la ópera son puros gritos, tienen toda la razón. Tienen toda la razón. La ópera nace del grito, de la exclamación, de la emoción, en una época donde no existía este aparatito. Entonces de eso surge la ópera, de expresar mediante la voz las emociones. Cuando ustedes escuchen la música y vean las imágenes, ese es un ejercicio de la libertad. Ustedes podrán imaginar lo que quieran, ¿sí? Nadie les puede decir, aquí lo que tenías que entender es esto. Aquí lo que tú tenías que comprender es esto. Lo que tuvo que haber sentido es esto. No. Ustedes pueden viajar, debrayar literalmente con lo que van a ver aquí y nadie puede quitarles esa capacidad, esa libertad y ese derecho. Si se aburren, se aburren. Si se divierten, se divierten. Si se emocionan, si les da tristeza, si se conmueven, si les da risa, bienvenidos. Porque ustedes van a poder pensar con la música y sentir lo que se les dé la gana. Espero que les agrade, que sea un momento agradable para ustedes, significativo para todos ustedes, como lo es para nosotros. Les agradecemos mucho su atención y ojalá que lo disfruten. Y lo de las cárceles ha sido inenarrable. Pues a un lugar que está desprendido de todo glamour, de toda pretensión intelectual, de toda pretensión estética. Ahí vamos nosotros. Ahí vamos con una película blanco y negro. Ahí vamos con ópera. Pero la reacción es mágica, ¿no? Y para mí el cine es mágico, y para mí la ópera es mágica, y para mí esta cuestión de oscurecer todo, oír música y ver una imagen a blanco y negro, para mí eso es un poema. Muy complicado imaginar cómo un formato de ópera tradicional podría ser presentado en esas instalaciones. De hecho, siempre que hemos salido de las cárceles, son los días que más me he sentido satisfecho. No había visto una ópera completa, no la había visto. Cosas que nos ayudan mucho, que nos pueden ayudar a liberarnos más, a tener nuevas perspectivas, panoramas, puntos de vista, motivar a los
pues, a los compañeros que se encuentran hoy en estos lugares, ¿no? Una, nos enriquece como personas, ¿no? Dos, nos trae bastante educación, ¿sí? Nos enseña mucho. Tres, nos saca de esto, ¿no? Nos saca, o sea, olvidamos un poco de dónde estamos. ¿A usted le gusta la ópera? No, en general no. Me parece demasiado afectada la manera en que se presentan las obras. La cultura finalmente es elitista, no hay alternativas. Finalmente no es tan fácil acceder a lo que se considera culto, pero estoy convencido que la única manera de hacer que la gente nuevamente, o sea, que volvamos a hacer que nos juntemos como personas es la cultura. O sea, que volvamos a ser personas en estos lugares, en donde sea, y ahora que la violencia dicen que está desbordada, pues la única manera es esta, de volvernos a sentir personas entre personas. Aunque no los conocemos, el hecho de cómo están tocando el pianista, cómo está ahí tocándole, cómo nos están enseñando, cómo por medio de la música, por medio de cómo ellos están expresando las cosas, estamos entendiendo lo que está pasando en la pantalla de atrás, ¿no? Que es a blanco y negro y solo pura mímica, pero ellos con todo lo que cantan y hacen, se proyecta algo tan padre. Estos pocos pelos que tengo aquí se hacían así, cada vez que ellos cantaban, se hacían así, ¿no? Y yo decía, no inventes. Nos deja un sabor de boca tan padre que dices, wow, yo quiero volver a ver esto, ¿no? Yo quiero tener la oportunidad de salir y decir, disfrutar, ahora sí disfrutar cada detalle y uno va a aprender más. Esto es un aprendizaje sumamente padrísimo, es algo que sí me gustaría volver a repetir, de verdad que sí. Para mí, en lo personal, es sensibilizarnos, ¿no? Bueno, de por sí nosotras tenemos nuestras emociones a flote todo el tiempo. Lo digo más en las personas que ya tenemos pues más de una década por acá, ¿no? Tenemos eso, el sentimiento muy a flote. Entonces, cuando regalan este tipo de eventos, al menos para mí, me hacen más sensible y me regresan al tiempo en el que disfruté este tipo de eventos, ¿no? Que de alguna manera la libertad la llevamos en la mente, en la cabeza, que nadie puede entrar en nuestra cabeza, que nadie puede influir en nuestra cabeza, en eso depende exclusivamente de nosotros. ¿Qué material queremos meter a nuestra cabeza para poder sacar otro producto? De hecho, me quedo con una frase que pusieron ahí en los subtítulos. Vamos a bailar, la felicidad no cuesta. Pues definitivamente eso es cierto. O sea, y justo lo estaba pensando hoy en la mañana. Un corazón contento canta, un corazón feliz baila. O sea, no importa el tiempo ni el espacio, porque es una actitud propia, es una decisión. Entonces yo decidí el día de hoy venir a este evento. No sabía qué se trataba, nada más nos dijeron es cine, es mudo. Dije, no tengo idea de qué vaya a tratar, pero me encantó porque es en vivo. Entonces esta situación de hacer arte, ya sea música, baile, teatro, es este engrandecimiento del ser. Entonces cuando esto pasa, pues uno se libera de tantas ataduras, complejos, que si no crecí con esto, que si no crecí con aquello, que si crecí con violencia, te vas olvidando. Y se va ampliando el panorama para decir, oye, el mundo es más grande, me lo estaba perdiendo. También con los niños, ¿no? Con los niños en una escuela la llevamos a un comedor, la ópera la presentamos en un comedor, era el comedor de la escuela. Ver estas nuevas generaciones que ni están en contacto con la ópera y que jamás en su vida tampoco habían visto el cine en sus inicios. Y ver que todavía les causaba sorpresa, los maravillaba, pues me hizo confirmar que algo está funcionando con este formato. Obtuvimos una vez más el beneficio del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y tuvimos la oportunidad de crear nuevas producciones, nuevas películas. Pensamos que había que escoger ahora unos títulos cortos y que sus historias fueran como muy amenas
para sobre todo seguir acogiendo a nuevo público. Pensamos en esta trilogía, en el tríptico de Puccini. Tienen de alguna manera un hilo entre las tres por representar ciertos aspectos de la condición humana. La capa es Sor Angélica y Janis Kiki. Eran perfectas las tres para el concepto de blanco y negro. Y arrancamos 2020 con la idea de realizar estas tres óperas. Estábamos más listos en esta ocasión, estábamos más preparados, pero creo que estábamos ya muy en el canal, que creo que es un canal indispensable cuando se trabaja en equipo, de que cada que se presenta un problema, en vez de detenerse a lamentar el problema, cada que se presentaba un problema había que pensar inmediatamente en la solución. El principal problema fue que el beneficio de este año 2020 arrancó en marzo. El beneficio va de marzo a marzo y en marzo inició la pandemia pues a nivel mundial y ese fue un gran problema. Pues la pandemia nos afectó a todos los niveles. Creo que ya me han preguntado en otras ocasiones cómo afectó y empezamos a hablar específicamente del gremio artístico y de la cultura y nos victimizamos, pero la realidad es que ha sido devastador para todos los sectores y creo que nosotros simplemente somos uno de ellos y las consecuencias han sido iguales para todos, entonces cualquiera lo podría entender, ¿no? Simplemente cerrar espacios, muchísimos empleos que se destruyen, agrupaciones que desaparecen. Si los artistas de por sí creían que estaban siempre en una situación vulnerable, se dieron cuenta que era más vulnerable, que era más crítica la situación de lo que pensaban. Resultó, obviamente, que nos atrapó la pandemia en el proceso. Entonces tuvimos algunas dificultades que sortear porque tuvimos mucho menos tiempo. Ensayar, trazar y realizar las tres óperas en 2 meses. Cómo resolver la cuestión de la filmación sin poner en riesgo a los miembros del equipo. Entonces trabajamos con algunas sesiones de montaje escénico y musical virtual y sentíamos que por una parte teníamos la responsabilidad de cumplir con el proyecto y de hacerlo de la mayor calidad posible, pero tampoco queríamos obviamente descuidar a nuestro equipo y priorizarlo por encima de ellos, por supuesto que no. Por un azar del destino, el proyecto no fue pensado para la pandemia, pero tenía sus ventajas. Por ejemplo, el día que los cantantes tenían que quitarse ya la careta y el cubrebocas porque había que filmar y tenían que acercarse, pues hay que recordar que estamos haciendo cine mudo. Entonces una de las técnicas que usamos es que ellos están escuchando una guía mientras filman, entonces ellos no tienen que hablar, ellos no tienen que cantar cuando estamos filmando, entonces realmente las filmaciones eran en silencio. El formato hace posible que el que canta y el que actúe no sea la misma persona. Entonces, cuando ha habido personas que creen estar en una situación comprometida, ya sea porque algún familiar se enfermó, es fácil resolverlo porque puede otro cantante simplemente llegar con su parte musical montada y leer sin tener que saberse un trazo escénico. Y vino uno de los problemas más grandes. ¿Dónde vamos a estrenar? El único lugar posible parecía ser el autocinema. No el único posible, pero sí el más seguro. Para entonces, además de la calidad, sentir que estábamos siendo completamente responsables con lo que se esperaba de nosotros como ciudadanía. Con seguridad para el público, todos en sus automóviles, con seguridad para los cantantes. Y bueno, así fue que se tomó la decisión, se contactó a Autocinema Coyote. Concursamos para una programación en Autocinema en la alcaldía Benito Juárez. Otro autocinema en Perinorte se interesó en nosotros. Era impresionante porque a pesar de que estábamos al aire libre, pues la voz
ahí estaba en el lugar donde podía lucir, la voz corría, las voces de los cantantes. Y las reacciones estuvieron increíbles, la gente que nos gritaba a la distancia desde sus coches el agradecimiento, lo mucho que les había gustado, con sus claxonazos, con las luces. Esta entrevista se está haciendo ya en los primeros días de 2021, casi el mes del último evento que realizamos con Ópera Cinema, y ninguna persona, yo creo que somos como 50 involucrados, ninguna persona afortunadamente se contagió. Osvaldo Martín del Campo, ¿cómo estás, Osvaldo? Estoy muy feliz, Álvaro, de saludarte, muy feliz de oírte con lo que acabas de comentar y muy feliz de que nos den un espacio en un lugar de espectáculos, porque somos un espectáculo, la ópera. Son el espectáculo. Yo quiero, por tu madrecita santa, que le expliques al público de Heraldo Televisión de qué se trata esto que a mí me tiene enloquecido. Bueno, si me hubiera tocado de niño, yo creo que me hubiera dedicado a la ópera. La ópera está en una crisis ahorita con la pandemia. Hay muchas funciones canceladas. Los teatros más importantes del mundo están cancelando funciones hasta el año que entra. Y aquí en México estamos haciendo ópera con seguridad para la gente. Mágicamente están rescatando esa gran semilla del cine que es el cine mudo y esta gran semilla de los espectáculos escénicos que es la ópera, fusionándolo de una manera muy divertida. Gracias. Era una necesidad ya vital de salir, encontrarse, aunque sea a la distancia, con otras personas en este tipo de comunión, de ritual que significa el evento artístico. Comprobar que a la gente le interesa, por supuesto, nada más hay que llegar ahí con otras estrategias. Sin duda, espero deje mucho esta pandemia nuevas opciones para hacer artes escénicas más baratas, que lleguen a más gente, con otras historias, con otros formatos. Todos queríamos que el mundo cambiara y estamos viendo que bajo esta circunstancia, que es una oportunidad para cambiar muchas perspectivas y muchas acciones, hay mucha gente que se aferra a que el mundo tiene que ser igual, ¿no? Hay compañías en Argentina, en Estados Unidos, en España, en Alemania, que al conocer las virtudes del formato y la posibilidad que estamos ofreciendo de que se lleven el material para que lo monten allá con sus cantantes, pues han demostrado este interés. Que basta que viaje la película al país más lejano y que se musicalice con los cantantes de allá para que el milagro de Ópera Cinema, para que la magia de Ópera Cinema se realice. Es súper necesario empezar a crear redes de colaboración, que los recursos que hay no empapen a unos pocos, sino que sus beneficios abarquen a todo el mundo que se pueda, a todos los creadores, a todos los intérpretes, a todo el público que se pueda. La pandemia vino a poner al arte y a muchas cosas en su lugar, en su verdadero lugar, y a plantearle preguntas de entonces, a partir de ese lugar, ahora hacia dónde quiere ir. Tratar de reflejar con lo que hacemos nuevas realidades que le sean más cercanas al público. Vea la poesía. Mi ideal siempre es vea la poesía. No vayas a la producción, no vayas ni siquiera al concepto, no vayas a querer demostrar, no vayas, vea la poesía, siempre vea la poesía. Cuando no puedes describir lo que estás presenciando, pero sabes que te está revelando algo, porque así es la poesía. Me parece de película el hecho de que lo haya comentado con Marta alguna vez en un café y que de repente pasó el tiempo y se hizo realidad. Me parece de película que ya han ido 2.500 niños a ver el retablo de Maese Pedro. Sé que estas óperas se estarán realizando muchos años más por otras compañías, por otros intérpretes, en otros espacios. O sea, eso te lo reitero, te lo estoy asegurando, va a suceder, ¿no? Y va a llegar a más públicos. A mí personalmente eso es lo que me ha dado más satisfacción,
cuando veo la posibilidad de que otras compañías lo abracen y lo tomen y saquen provecho, y entonces saber que el recurso que se invirtió en hacer estas películas no queda aquí ni queda nada más en las manos de lo que nosotros seamos capaces de generar, sino de lo que otras mentes y otros creativos y otros entusiastas empiecen a desarrollar y a sacar jugo de ello. Ópera Cinema no aspiraba esencialmente, aunque lo puede hacer, a tocar millones de vidas. Yo quería tocar una. Todos andamos muy agotados por querer cambiar al mundo, ¿no? Por querer cambiar a 1.200 millones de personas. Esto era lo que necesitábamos. Qué bueno que encontraste esto. Solamente quiero ver esas películas realizadas. Lo único que me interesa es satisfacer mi curiosidad y vivir.